Yo, bueno, tuve problemas de drogadicción, empecé a la edad de 14 años, bueno, y hasta los 23 años, que fue cuando ingresé en el centro, pues estuve ahí liado en aquellos tiempos, en los tiempos de, como yo le digo, la generación perdida. Mucha gente se fueron en aquel tiempo, desgraciadamente, pero bueno, yo aquí soy un superviviente para la gloria de Dios, para poder dar testimonio de que Dios verdaderamente pues cambia las vidas y de una forma real, no con aditivos ni con otras cosas, sino de una forma verdadera, ¿no? Clamaba con lágrimas, porque estaba desesperado, la verdad estaba desesperado, no por mi vida ya, ¿no?, sino por la de mi familia. Hay un dicho catalán que dice que mientras que la cuerda esté floja, pero cuando se tensa malo, ¿no? Entonces mi cuerda se estaba ya tensando y la verdad que estaba en una situación bastante crítica en mi vida y en lo de los que me rodeaban, ¿no? Y clamé, ¿no? Clamé, y la verdad que, por no extenderme, a la semana pues estaba buscando un sitio donde ir, un centro. Yo no había escuchado tampoco acerca de centros cristianos. En aquel tiempo se hablaban de granjas, como por ejemplo el Patriarca. Estoy hablando ya de hace 24 años, no, más 5 que estuve allí, de hace 29 años, que yo había dicho a Dios que si Él existía, que se mostrase a mi vida y que yo había estado allí, y yo no lo veía aquello como una casualidad, sino como una contestación. Entonces, en cierto modo, estaba con la oreja puesta, aunque estaba en los cultos y me hacía el desinteresado, pero en el fondo estaba escuchando, quería ver si en el fondo había un Dios verdadero, ¿no? Y escuchando, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, ¿no? Y yo quería saber cuál era el verdadero camino, ¿no? Hay un pasaje en la Biblia, ¿no?, en Juan 14:6, en la que uno de sus discípulos que le pregunta a Jesús, ¿no?, que cuál es el camino, ¿no? Enséñanos cuál es el camino, ¿no? Entonces Jesucristo les dijo que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida, ¿no? Entonces Cristo se me presentó a mí como el camino, no como una persona que me decía por allí, ¿no?, sino que Él mismo era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Entonces seguí interesado por escuchar, y la verdad que siempre digo lo mismo, porque la realidad es que no recuerdo el mensaje que escuché, ni quien siquiera lo predicaba, no lo recuerdo. Lo único que recuerdo es que salí de una reunión y yo iba con convicción en mi corazón, ¿no? Y esa convicción era que realmente el problema estaba dentro de mí, estaba en mi interior, ¿no?, que no era un problema de droga, sino que era un problema de mi corazón, ¿no? Y llegué hasta el sitio, era un árbol grande, recuerdo, y allí pues me clavé de rodillas y me quebranté, empecé a llorar, ¿no?, y a decir: Dios mío, la verdad que eres real, tú existes, perdóname, porque he pecado fuerte contra ti, ¿no? Y Él empezó a mostrarme, ¿no?, a mostrarme lo que realmente había en mi corazón, y la verdad que reconocí, ¿no? En ese momento reconocí y reconocí que realmente, bueno, el problema estaba en mí, y me arrepentí, ¿no? Me arrepentí allí mismo, ¿no?, de mis pecados, ¿no? Y la verdad que el problema del hombre es uno mismo, ¿no? Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y él me buscó y me encontró, ¿no?